Aleluya, Señor, qué bueno para nosotros, Señor, poder acceder a tu presencia, redimidos por tu sangre preciosa, Señor, y llenos de tu gracia, poder exaltar tu santo nombre, Señor, decir cuán asombrosos son tus obras, Señor, cuán asombrosas tu obra en la cruz, tu resurrección, tus proezas, Señor. Te necesitamos, Señor, y tú lo sabes, por eso encomendamos nuestros corazones, Señor, a que tú los riegues con tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, realice esa obra sobrenatural en nuestros corazones que vamos peregrinando hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, en la gracia del Señor, este curso en la iglesia, con los hermanos que tenemos formación bíblica, queremos considerar en el primer cuatrimestre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por eso, meditando en ello, el Señor puso en mi corazón el pasaje que ahora vamos a compartir. A partir del capítulo 4, los primeros capítulos, habla de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. A partir del capítulo 4 comienza su ministerio después de ser bautizado, al final del 3. Y dice los primeros 4 versículos, que son los que vamos a considerar en esta mañana. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando hace poco consideramos en un culto de oración el Salmo 23, pues como que refrigera nuestra alma. El Señor es el buen pastor, nuestro buen pastor. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Y es evidente que todos, o la mayoría de nosotros, nuestro sentir sería estar en esas aguas de reposo. Pero también la vida a todos nos enseña, y Jesús nos lo está mostrando desde el principio de su ministerio, que también hay otras realidades en la vida, y en este caso habla del desierto. El Espíritu fue llevado al desierto. Si a nosotros nos preguntase dónde quisiéramos estar, evidentemente todos preferiríamos estar en agua de reposo. Pero nosotros no elegimos dónde estamos. A veces nos toca estar junto a aguas de reposo y muy frecuentemente estamos en desiertos de aflicción por donde el Señor nos va ministrando. Y principalmente cuando comienza un ministerio, cuando comienza una nueva etapa, un nuevo proyecto, como el que ahora un curso empieza, Jesús iba a empezar su ministerio, acababa de ser bautizado, y dice la Escritura que iba lleno del Espíritu Santo. Cuando tú vas lleno del Señor, cuando tú vas buscando la gracia del Señor, cuando el Señor te bendice y te colma de su bendición, tú vas lleno del Señor. Cuando tú vas lleno de algo, de bienes materiales, pues evidentemente eres carne de ladrones. Si vas vacío, si eres pobre, pues ningún ladrón te va a robar. Pero que vaya lleno de riqueza, pues las mujeres llevan su bolsito más bien protegido. Cuando no lleva nada, le da igual que le quite el bolso. Pero cuando acaba de cobrar la pensión, lo que sea, va con el bolsito ahí, tal, va protegiéndolo. Es lógico. Cuando estamos llenos del Señor, y gloria al Señor ocurre, generalmente salimos del culto y vamos llenos del Señor para ministrar durante la semana y vivir y agradar el nombre del Señor, nos vamos a encontrar al malo poniéndonos tropiezos, poniéndonos dificultades, tentándonos para robarnos el gozo de nuestra salvación, para robarnos la palabra de gracia que el Señor haya puesto en nuestro corazón.
Pero el Señor Jesús aceptó esta tentación. Él no la experimentó como habíamos considerado en Juan capítulo 4 los otros días, como hijo de Dios, en su deidad. Él la experimentó como hijo de Dios en su plena humanidad. Él no usó ningún recurso de su divinidad para experimentar la tentación. De hecho, con él no hay tentación que valga. Él le dice al diablo, vete a los cerdos y sale corriendo, vete a los abismos y ahí no hay más conversación que valga. Si él entra en conversación es porque él quiere darnos ejemplo a nosotros. Él quiere experimentar y precisaba experimentar que tenía que ser probado y tentado en todo para ser nuestro Salvador y también para dejarnos a nosotros ejemplo. Si nosotros queremos que nuestros hijos aprendan algo, a veces eso lo decimos, pero generalmente lo van a aprender más si nosotros lo hemos experimentado y vivido. Porque cuando a nuestros hijos le lleguen la ley de la vida, las mismas experiencias que han visto a sus padres, si sus padres lo han vivido con elegancia, con decoro, con respeto y dando honra a Dios, lo normal es que los hijos también tengan ese aprendizaje. Bien, el Señor nos estaba dando este ejemplo. Volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor responde la frase paradigmática de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer fallo mío. Y perdonen que hable de mí, no suelo hacerlo, pero solo cuando tengo errores sí, porque a fin de cuentas alivian a los demás. Y no voy a pedir a nadie que levante la mano. Pero cuando estaba estudiando, digo, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Porque este pasaje se repite en Mateo, pero tiene un contexto en el Antiguo Testamento. Además, yo sabía que lo he compartido 2 veces, no ni una ni media, 2 veces. Que no me acordaba. No voy a pedir a nadie que se acuerde de dónde ocurre esta frase en el Antiguo Testamento. ¿Qué contexto tiene? Porque todas las lecciones que están en la Escritura se interpretan por la propia Escritura, que luego el Espíritu Santo las ilumina para aplicarlas en el Nuevo Testamento. No lo recordaba. Gloria al Señor. Somos humanos, se nos olvidan las cosas. Por eso el Señor no dejará de recordarnos, de volverla a traer al corazón. Ahí está el libro de Deuteronomio. Si alguien ve la chuletilla, en la concordancia, Deuteronomio 8:3, es donde vamos a ir ahora para ver el contexto y para ir interpretando según el contexto estos 4 versículos. Pero también, gloria a Dios, no somos máquinas, necesitamos recordar, pero también nosotros no somos robots. Es decir, si el Señor si el diablo, que el Señor nos reprenda, nos tienta o nos pone una provocación, tampoco somos un robot, no somos la IA que respondamos perfectamente a todo. Somos humanos, olvidadizos, resbaladizos, descuidados. Se nos puede olvidar textos, se nos puede olvidar de memoria versículos. Pero lo importante no se nos olvida. Las enseñanzas espirituales que estos pasajes habían traído a mi corazón, 2007 y 2003, no se me habían olvidado. Las podía explicar perfectamente. Y de hecho, cuando las fui buscando, las recordaba porque las he aplicado en mi vida en todos estos años. Gloria al Señor. No somos como Alí Babá cuando se encontró en la cueva escondido, que no se acordaba de cuál era la frase que tenía que decir. Y como no la dijera adecuadamente, la piedra aquella no se movía y se quedaba allí escondido y lo iban a prender y lo iban a degollar. No es una frase, es todo el sentido de este texto lo que tenemos que aprender. Todo y más, porque no siempre de cualquier pasaje lo aprendemos todo, pero lo que va calando en nuestro corazón día a día. Vamos a Deuteronomio. Y podemos dejar la chuletilla aquí para volver luego a Lucas. Deuteronomio 8. Está el Señor hablando,
lecciones. Deuteronomio es un libro que recuerda, que repite la ley. Dice, ¿para qué repetir todo lo que ya estaba escrito antes? Porque no pase lo que estamos hablando, porque repetirlo 2 veces te acordarás cuando estés con tus hijos enseñándole y tal y cual, porque lo necesitamos, estamos peregrinando hacia el cielo, somos criaturas débiles y necesitamos estar sostenidos por la palabra del Señor. Por eso el Señor la dice y por eso el Señor en Deuteronomio la repite. Y además de repetirla, da algunas otras enseñanzas que no estaban ni en Número ni en Éxodo, ni en Levítico. Dice en el capítulo 8, versículo 1, cuidaréis, pues, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y le está hablando luego de la buena tierra que iban a poseer y de las características que tenían, y le dice en el 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová el Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahí tenemos el contexto. ¿Qué ocurre con el contexto? Que ya el contexto nos está enseñando que Israel también estaba en el desierto, donde mismo estaba el Señor Jesús. ¿Y quién le había llevado al desierto? Lo había llevado el propio Señor. Tenía otro camino, pero le guió por el desierto. ¿Y para qué le lleva al desierto? Pues dice que le llevó al desierto para afligirte. O vaya. Para probarte. Para hacerte saber lo que había en el corazón. A veces estamos en el desierto. E Israel estuvo en el desierto no 2 años, como el Señor le iba guiando, sino estuvo 40 años, porque Israel desobedeció y se rebeló contra Dios. Y siempre que pecamos contra Dios hay un desierto espiritual que lo atravesamos sí o sí. Hay unas consecuencias y un castigo necesario. Pero no siempre que se está en el desierto es un castigo. En este caso Israel de momento todavía no había hecho nada malo para que el Señor lo llevase al desierto. Juan el Bautista, el de los nacidos de mujer, la persona más honrosa que hemos conocido, fue llevado al desierto por el Señor para purificar su alma. Generalmente el alma es así. En medio de la juerga, en medio de las festividades, se ensucia. En el desierto, en la pureza, se purifica. Y el Señor también estaba allí en el desierto y no había ido, obviamente, por ninguna irregularidad, sino porque el Espíritu lo llevó allí. Es decir, que el Señor nos lleva para afligirnos, para probarnos, para hacerte saber lo que había en el corazón. Y luego viene la expresión que estamos diciendo. Aflicción. Probar. Ya vamos sacando lecciones de esto, de qué nos suena a nosotros lo de afligir lo que hay en el corazón. Pues se nos puede venir a la mente, al corazón, varias experiencias, pero por ejemplo, cuando el Señor enseñaba en Mateo 13 la parábola de la semilla, y hablaba de las tierras, y decía que una semilla cayó en el terreno, y vinieron las aves y la comieron, pero la segunda dice que cayó en zonas donde había piedras duras. Y de pronto rápidamente empezó a florecer y a dar fruto. Hay personas que empiezan a gustar del Señor, le gusta oír de Dios, le gustan las enseñanzas de Jesús, le gusta la experiencia del Espíritu, la comunión con los hermanos, se alegran, de seguida están llenos. Parece que van gozosos, pero llega la aflicción, dice la Escritura, llega la prueba para ver lo que hay en su corazón, y en su corazón hay piedras duras. Y las piedras duras, con dinamita, eulogio, con dinamita. No se rompen con un ladrillito, no se rompen con la manita como la arena. Las piedras duras se rompen con dunamis,
con el Evangelio, con el amor de Dios que quebranta, con el Espíritu que quebranta. Y si las personas resisten al Espíritu, su fe, y ahí está el tema, su fe se apaga y abandonan las cosas de Dios. Eso es lo que nos enseña Mateo 13 respecto a una cuarta parte de las personas cuando son afligidas y probadas para ver lo que hay en nuestro corazón. Gustamos las cosas de Dios cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, si te he visto, no me acuerdo. Aflicción. Te hizo tener hambre. Claro, esto decimos que al principio a nadie nos gusta, preferimos estar en los verdes prados. Pero claro, ocurre como el ciervo, brama por las aguas, bramamos cuando estamos en el desierto. El Señor nos lleva allí porque nuestras piedras todos las tenemos. Todos tenemos reverdía contra Dios, tenemos orgullo, tenemos autoseguridades que nos hacen confiar en nosotros mismos. Y esas falsas expectativas que tenemos son muy resbaladizas y el Señor lo sabe. Por eso las quiere quebrantar y por eso nos lleva allí. Él nos ama más que nosotros mismos. Él quiere romper toda esa dependencia de nosotros que tenemos y que nuestra única dependencia sea Él. Somos salvos por pura gracia. Nosotros no hemos podido poner un 1%, un 5%, nada a la salvación. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Somos salvos por pura gracia. Y somos sostenidos por pura gracia. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Si Él no nos hubiese salvado, no seríamos salvos. Pero si Él no nos estuviera sosteniendo, no estaríamos de pie. Estaríamos todos caídos. ¿Recordáis cómo se sostenía Moisés, siervo del Dios Altísimo? Él se sostuvo en el desierto 40 años como viendo al invisible. ¿Quién sostuvo a Moisés? Jesús. 120 años de fidelidad como fiel siervo sobre su casa. ¿Por sus propias fuerzas? ¿Por su sabiduría? ¿Por ser un hombre poderoso en palabra y en obra? No, por eso caía. ¿Cuándo se sostuvo él? Cuando se entregó completamente a la dependencia de Dios. Y el Señor lo sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién está ahora aquí como Señor invisible? Glorificándose, recibiendo la adoración de nuestra presencia, recibiendo la adoración de nuestros corazones. ¿Quién se deleita en vernos? ¿Quién nos sostiene? Él, y solo Él. Cuando una persona empieza a confiar en su salud para estar bien, cuando empieza a confiar en su cartera para estar confiado, cuando empieza a depender de un trabajo para estar sereno en reposo, terreno resbaladizo. Porque el trabajo falla, la cartera falla, la salud falla. En este mundo todo falla. Por eso tenemos que aprender, y cuanto antes lo aprendemos, a depender 100% del Señor. Yo no estoy bien porque el Señor me sostiene al 90% y el 10% porque mi cartera va bien. No, yo estoy bien porque el Señor es mi ayudador. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, porque no hay otro. No hay otro. Y Él es todo suficiente. Ni falta que nos hace. Gloria al Señor. Bien, sin quitar el dedo de Deuteronomio, como queráis, nos volvemos a Lucas. Lucas 4. Dice que por 40 días era tentado por el diablo. Por 40 días. Bueno, por 40 días era tentado por el diablo. ¿Recordáis cuántos días tuvo Moisés en el Sinaí? 40 días. ¿Qué recibió luego Moisés? Las tablas de la ley, los mandamientos. La ley fue dada después de estos 40 días. No estamos ciertos a la primera
Pero sí dice la Escritura que luego Moisés bajó, vio que el pueblo había hecho idolatría, rompió las tablas de la ley, y entonces el Señor le dijo a su siervo Moisés: Moisés, este pueblo es un pueblo rebelde, duro de corazón. Quítate de en medio que los voy a destruir y voy a hacer contigo un pueblo nuevo de tu linaje. Oh, Moisés dice: claro, ¿quién mejor que yo? No, no, no. Él había aprendido del Señor a depender solo del Señor. Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué ha sacado a este pueblo? Él estaba defendiendo el honor de Dios. Él se fue otra vez al monte por segunda vez y dice la Escritura que se postró delante del Señor y rogó y ayunó durante 40 días. Y ahí sí dice expresamente la Escritura que ni comió pan ni bebió agua durante 40 días. Estuvo postrado delante de Dios intercediendo para que Dios no ejecutara su juicio sobre su pueblo, los perdonase, extendiese su misericordia y los redimiese. No dice la Escritura que estuvo haciendo Jesús en el desierto. Móvil no tenía. Jugar a los palitos de arena, igual intuimos que tampoco. ¿Qué intuye nuestro corazón después de leer o interpretar o conocer la intercesión de Moisés? Que él estaba intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu. Él tenía que ser probado y tentado en todo. Obsérvese Hebreos. Obsérvese Hebreos. Hebreos capítulo 2. Por lo cual debía, hablando de nuestro Señor Jesús, ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él no solamente estaba intercediendo como un siervo, él estaba intercediendo como el propio siervo sufriente de Jehová. Porque era necesario, convenía que él fuese tentado en todo, para socorrernos a nosotros. Y lo complementa la Escritura en el capítulo 4 de Hebreos, cuando dice, por 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acudir tranquilamente y confiadamente a Jesús y decirle: Señor, soy miserable por esto, he caído en lo otro, soy torpe por lo demás allá. Te comprendo, te comprendo. Jesús no nos mira con un ojo fulminante, Jesús nos mira con corazón de misericordia, porque Él ha padecido y ha sido tentado en todo para poderse compadecer de cada uno de nosotros. El diablo, que el Señor nos reprenda, nos quiere machacar. ¿Eh? ¿Ya caíste? ¡Qué rápido has caído! Has tardado 2 minutos. ¿Cómo Dios te va a querer? Si eres un torpe, eres un inútil. Si ya eso lo sabemos. El Señor lo que quiere es restaurarnos, levantarnos y seguirnos llevando, peregrinando hacia Él. Si el Señor quisiéramos que estuviéramos en aguas de reposo ya, ¿sabéis dónde estaríamos todos nosotros ya? En el cielo, con Cristo, lo cual es mucho mejor. Si el Señor nos tiene aquí es porque el Señor se está glorificando por cómo reaccionamos en la vida. Él se glorifica delante de los ángeles porque somos testigos para rescatar a otras almas que están perdidas y porque el Señor va purificando nuestros corazones también.
Nosotros no somos puros desde el día que nos convertimos. En nuestro corazón hay muchas piedras de incredulidad y de fe. Bien, el Señor Jesús entonces también fue tentado como su siervo Moisés. Durante 40 días era tentado por el diablo, que el Señor los reprenda, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ciertamente la experiencia de Moisés fue una experiencia sobrenatural, y cuando las cosas son sobrenaturales, ni el calzado ni la ropa se desgastan. Pero la vida no suele ser sobrenatural, la vida suele ser natural. Y naturalmente cuando andamos y cuando vivimos, la ropa y el calzado se desgastan. Y cuando pasa 1 o 10 días sin comer, tenemos hambre. Y es natural. Jesús no estaba allí experimentando esta tentación de una forma sobrenatural. La estaba experimentando de una forma natural, para podernos comprender, para poderse compadecer de nosotros. Si una persona a los 10 días tiene hambre, a los 20 tiene más. Es una obviedad lo que estamos diciendo. Y lo estamos intentando explicar con cierto decoro. Porque volviendo a la nación de Israel, y hablando de 40 días, hay un ciclo que se va agravando día a día de incredulidad en los corazones de las personas. Cuando Israel sale de Egipto, del horno de fuego, de la esclavitud de hierro que los tenía retenidos, salen libres, salen cantando y bailando. A los 10 días, más o menos, tuvo sed, porque no había agua en el desierto. Podían haber rogado a Dios que les diese agua. ¿Qué hicieron? Quejarse de Dios. Cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en el desierto, ya nos sentimos mal. Obvio. Estamos solos. Y además tú miras al otro lado los que están en los verdes pastos. El Señor no me quiere, mira a esta gente lo bien que está, y yo aquí, y ahora yo tengo esta enfermedad, y ahora yo tengo esta crisis, yo tengo esta deuda, yo tengo estos problemas familiares, y mira a esta gente, jiji, jaja. Te sabe mal, ¿eh? Pero el Señor a cada uno nos trata personalmente. Una vez uno le dijo al Señor, oye, que este está durando más tiempo, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? El Señor nos trata a cada uno a su santa y sabia manera. El pueblo, en vez de agradecer que había salido de Egipto y que estaba libre y que iba camino de la tierra prometida, que nos espera una patria celestial, que vamos hacia un lugar mucho mejor, el pueblo ingrato se quejó contra Dios. Luego Moisés le pidió agua y el Señor le dio agua. Pero pasaron más días, 20 días, y el pueblo seguía sin comida y sin agua. Se les había terminado lo que llevaban. El pueblo se vuelve a sentir mal, pero ya no solamente mal. Ahora dice que se meten dentro de las tiendas y allí empiezan a murmurar y a hablar mal de Moisés y de Dios. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Dios se está equivocando con nosotros completamente. No hace falta que levantéis la mano, todos tenemos pensamientos y todos tenemos sentimientos. ¿Cuántas veces Dios se equivoca con nosotros? Pensamos, si esta muchachita era para mí, Señor, si ahora se la lleva, si este trabajo era mío, pero si es que no puede ser. Esta enfermedad ahora, con lo bien que estaba la... Si el Señor me quisiera... Nadie nos quiere más que el Señor, nadie. Ni nosotros mismos nos queremos más que el Señor nos quiere. Y Él sabe muy bien lo que necesitamos y lo que nos conviene. 20 días de desierto. Para aprender a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios, aunque esté en aflicción, aunque esté en amargura. Pero ¿sabéis las cosas cuando van mal que puede ocurrir?
Que vayan peor. Y después de 20 días de hambre, llegan 30 días de hambre. Ya no son 20, 30 días. 30 días. El pueblo fue sostenido con maná providencial de Dios que le enviaba del cielo, para que el pueblo aprendiese a no confiar en sus propias fuerzas. ¿Tenía el pueblo dinero? Mucho. Pero no podían comprar. Cuando iban a los oasis, cuando pasaban cerca de una ciudad, compraban, pero por el desierto no podían comprar. Dependían exclusivamente y 100% de la providencia de Dios, y Dios les sostenía. Aprendieron después de 2 años que Dios es fiel, que Dios provee, que Dios es todopoderoso, cuando Dios le dijo: mira, ahí tenéis la tierra prometida. Entrad y poseed la tierra, la buena tierra que yo os entrego hoy en vuestras manos. ¿Había aprendido el pueblo en esos 2 años de experiencia a confiar y a depender exclusivamente del Señor? Enviaron a 12 espías escogidos, no a 12 cualquiera, escogidos, fieles, leales, personas de fe. Y todos recordáis lo que ocurrió. Allí no entraremos. Son muy grandes. Van a secuestrar y van a tomar a nuestros hijos. Pero si es el plan de Dios, se rebelaron contra el plan de Dios. ¿Os ha pasado eso en vuestra vida? Dios tiene un plan contigo, pero me vuelvo a Egipto. Que me vuelvo a Egipto. El Señor es paciente con nosotros porque sabe que somos débiles, sabe que somos de carne, sabe que somos polvo. Lo que tenemos que aprender nosotros de los otros. Aprender nosotros de los otros. Los otros tropezaron y cayeron, excepto 2, Josué y Caleb. Que si el Señor está con nosotros, que dijeron: nos lo comeremos como pan. Es que de esto va, de pan. De esto va esta historia, de pan. De fe. Porque con pan se alimenta nuestro cuerpo, pero nuestra alma, ¿con qué se alimenta? De la palabra de Dios. De la fe es por la palabra de Dios. Cuando estamos contando historia no estamos dando detallitos, estamos fortaleciendo, edificando y alimentando nuestra fe. Para que cuando lleguen los momentos de las aflicciones y de las pruebas y hacerte saber lo que hay en nuestro corazón, dirás: Señor, yo soy como Caleb, allí va hoy. Y aunque sea viejo, no tenía la misma fuerza que cuando era joven, porque Dios estaba con él. Que su fuerza no era su vigor, su fuerza era el que lo sostiene. Si esa es la ley del aprendizaje de esto. Segunda de Corintios 8. Experiencia de 12. De Saulo, cuando tuvo esa aflicción. Decía que tenía, después de las exaltaciones, de las manifestaciones que él había tenido con el Señor le tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Dice: para que no me enartezca sobremanera. Versículo 7. Segunda de Corintios 12, 7. Ahora el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra peor miseria somos nosotros mismos. Porque no valemos un céntimo. Somos miserables. Bástate mi gracia. Por pura gracia somos salvos y por pura gracia
andamos y vivimos cada día. Y el que piensa que anda por sí mismo es el primer pensamiento para al segundo instante pegársela. Y de cuanto más harto piense que eres, más harto te la va a pegar. Pablo se gloriaba en su debilidad, porque era su fuerza. Su fuerza era el Señor que lo sostenía. No comió, 2b, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales... perdón, me he ido del 30, el 40 días no lo hemos dicho, ¿no? 10, 20, 30, 40 días subieron, perdón, 40 días, el final del ciclo, 40 años, 40 días, se da mucho en la Escritura, ciclo completo. El Señor es así, el Señor empieza, continúa y siempre acaba. El que empezó en nosotros la buena obra, ¿sabéis qué? La acabará. No por nosotros, sino por Él. Porque nosotros somos su obra, somos sus favoritos. Y Él está obrando, a veces en el horno de la prueba, en el desierto como estamos hoy. 40 días se nos pasaba. Si a los 10 días estamos mal, a los 20 estamos mal, a los 30 estamos mal, a los 40, ya el rebate. Dice, bueno, ¿y qué hay peor que ya olvidarte de los planes de Dios? Por ejemplo, la mujer de Job. ¿Qué le dijo? Estás mal, estás peor, lleva tantos años, Dios. Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que quiere el diablo. Ver personas que se enfríen, que se aparten, y cómo se alegra cuando ve personas que maldicen y se burlan de Dios. Qué contento está con este mundo que maldice a Dios y se muere. Pero Dios traga salida. Porque Dios ama a esas personas que la están maldiciendo. Eliseo en Samaria, y mira que habían experimentado la misericordia de Dios con la viuda. Y de esto también hay una lección con la viuda. El Señor sostuvo a la viuda de Sarepta en la historia de Elías y no le faltó en todo el tiempo que hubo sequía. Faltaba comida ni agua. En Eliseo ocurrió que fueron sitiados y pasaron tanta hambre, voy a los ciclos, que el último día de hambre se vendía, tanto había subido allí la inflación, que una cabeza de asno, se vendía por 100 veces más de lo que valía y no había dinero. Es fuerte, ¿eh? La gente empezaron a comerse a sus hijos. Y entonces llegó el oficial y le dijo a Eliseo, ¿para qué esperar más a Dios? ¿Para qué esperar más a Dios? Si hubiera ventanas en los cielos, esto se podría arreglar, pero esto no tiene arreglo. ¿Habló bien el oficial? Le dijo Eliseo, hay ventanas en los cielos. Y el Señor las va a abrir de par en par. Y mañana lo que hoy vale 100 veces más, mañana va a valer 1000 veces menos. Y tú lo comerás, pero no comerás. Y ocurrió lo que ocurrió aquella noche, que unos leprosos encontraron tal y cual, y ocurrió lo que el Señor prometió. Hay ventanas en los cielos. Y el Señor desciende el maná y abre el maná cada día para nuestras vidas. Somos sostenidos por la gracia de Dios cada día. Respiramos por la gracia de Dios. Nuestro corazón late por la sangre, por la gracia de Dios. Nuestra alma siente y padece por la gracia de Dios. Nuestra circunstancia, todo es pura gracia. Y viene del cielo, de lo alto. El Señor abre sus ventanas. ¿Por qué esperar más en Dios? Porque es nuestra fe. De eso va esta lección. Y vamos llegando a las aplicaciones finales. ¿Qué es lo que demuestra una persona que no espera en Dios? Demuestra incredulidad. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel en su reposo? Lo dice el libro de Hebreos. Por incredulidad, no creer a Dios. Quien cree a Dios no confía en sí mismo, confía en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Por qué Abraham creyó que iba a tener un hijo si su esposa era estéril? Porque fiel era el que lo había
prometido y creyó en esperanza contra esperanza. Abraham esperó y llegó el hijo. La incredulidad, ¿qué es lo contrario de la incredulidad? Pregunto, la fe. ¿Qué dice el autor de Hebreos, otra vez Hebreos, de la definición de fe? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros de Dios? Lo bueno, lo justo, lo amable, todo lo que Él ha prometido. Ese es el apoyo poderoso de nuestra fe, lo que Él ha prometido. Porque lo que Él promete, Él no es hombre para que se equivoque. Todo lo que Él promete lo hará en nuestras vidas. Esa es la persona de fe, la que espera a Dios, espera a Dios. ¿Qué hizo Job cuando le dijo a la mujer, maldice a Dios y muérete? ¿Cuál era la frase que decía de Job? Y espera en Dios. Amén, amén. Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué es lo peor que puede pasar a los 40 días? Que llegue el 41 y sin comida y me muera. Gloria a Dios. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Si Dios quiere que muera, muerto estoy. Si me voy al cielo, lo cual es mucho mejor, esperaré en Él. ¿Qué hicieron las viudas? Las viudas de 1 de Timoteo 5. Dice, atiende a las viudas, las que no tienen dinero, las que sean verdaderamente viudas. Dice que mientras esperaban el sustento que no tenían, ellas se quedaban rogando y orando. Que está bien jugar las cartitas y está bien entretenerse, no digo que no, para las viudas, y ver las novelas, por supuesto. Pero ¿qué es el ministerio principal de las viudas para esperar en Dios? Esperan en Dios rogando y orando. Muy poderoso el ministerio de las viudas en una iglesia. A veces decimos que son los pulmones de la iglesia, porque son las que ruegan y oran delante del Señor. Esperan. Decía el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y esto lo dice no una vez, ni dos, lo dice 3 veces. Espera en Dios. Esa es nuestra enseñanza, esperar en Dios. Esperar en fe. Por eso dice el diablo, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ya que, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, obsérvese un detalle del diablo que el Señor os reprenda. Él no es omnisciente, él no es omnisapiente. ¿Por qué sabía él que era hijo de Dios? Lo sabía porque era hijo de Dios, pero ¿qué es lo que había ocurrido al final del capítulo 3 en el bautismo de Jesús? Que Dios Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que dice el diablo? Ya que eres hijo de Dios, ¿qué es lo que le dijo el Señor en el huerto del Edén a Adán y a la primera mujer? De todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente moriréis. Y ahora viene el diablo y dice, con que Dios os ha dicho que... Empieza a manipular la palabra. Cuidadito con el diablo, que no es omnisapiente, pero manipula la palabra. Cuando alguien viene hablando de una bota o de un papel o algo no pasa nada, pero cuando alguien viene tomando el nombre de Dios en vano, cuidado. Porque es una oveja disfrazada de lobo que viene por nosotros. Y allí fue a por Jesús. Y entonces tienta a Jesús. Ya que eres hijo de Dios, vas a padecer hambre. Tú no eres el favorito de Dios. Tú vas a sufrir, padecer. ¿Y si Dios te ha abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactaní. Si Dios me abandona, es que Él tiene propósitos mayores a los que yo entiendo.
pero Él se glorifica en mi vida. Y yo sé que lo mejor que puedo hacer es esperar y confiar en Él. ¿Qué había enseñado Jesús del pan? Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. ¿A quién nos enseña Jesús a pedir el pan? Cuando hablamos de pan, hablamos de todos los aspectos de la providencia humana. Al Padre. Y esperar del Padre el pan, el sustento. ¿Qué ocurría con Él? Que Él tenía poder para convertir la piedra en pan. Esa era la tentación. A mí no me puede tentar con eso porque yo no puedo convertir una piedra en pan, pero a Él sí, porque Él era hijo de Dios. Pero a nosotros nos tienta de otra manera. Y volvemos a Deuteronomio. La segunda parte de Deuteronomio dice, cuidado con el hambre. Pero la segunda parte del 11 en adelante, que lo vamos a pasar por encima, dice, cuidado con la riqueza. El hambre es mala, pero la riqueza también tiene sus demonios. Dice, no vaya a ser que te coma y te sacie, versículo 12, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Dios, versículo 15, que te hizo caminar por este desierto para enseñarte, versículo 16, te sustentó con maná, para la postre, versículo, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo tengo esto porque yo me lo merezco, porque yo soy un currante, porque yo he estudiado, porque yo he aprobado, porque yo soy constante en el trabajo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios para que Él te dé el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres como en este día. Si tenemos algo, es porque Dios nos da el poder y la gracia. Las riquezas son peligrosas, el poder es peligroso. Podía convertir las piedras en pan, pero Él no las convirtió. Porque nosotros no podemos convertirla, y como nosotros no podemos convertirla, Él tampoco las convirtió, porque Él experimentó la tentación en su plena humanidad. Y Él respondió como nosotros tenemos que responder. ¿Cómo respondió Él? Y terminamos. Escrito está. ¿Cómo respondió Él? Escrito está. ¿Tenía el poder para convertir las piedras en pan? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Conocía Él la Escritura? ¿Sí? ¿Podemos nosotros conocer la Escritura? ¿Cuál es nuestra respuesta a la tentación? Escrito está. Él no entró en debates ontológicos, en dialéctica. Él le sacó la Escritura, le sacó este pasaje de Deuteronomio y le contestó. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo queremos decir no como una palabra mágica, como decíamos al principio lo de abracadabra, sino entendiendo toda la dimensión de las enseñanzas colaterales que estamos intentando explicar y otras. Porque nosotros no dependemos del suelo, de la tierra, nosotros dependemos del cielo. Y el pan mejor que podemos tomar es el maná, el que viene del cielo. Juan 6 dice, los que comían maná al otro día necesitaban otra vez maná. Pero yo doy un pan mucho mejor, el pan vivo que descendió del cielo, el cual el que tenga hambre y coma de él no tendrá hambre jamás. ¿Cuál es nuestro pan que descendió del cielo? Cristo. Esa es nuestra auténtica y verdadera y única necesidad. Es Cristo quien nos amó y se entregó por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos comer de Él. Y no tendré hambre jamás. Y no llorar por las migajas de la vida. ¡Ay, que aquel está en un pasto! ¡Ay, que aquel se ha ido de turismo! ¡Ay! ¡Ay! Pero si nos espera la gloria, la vida celestial, dejar los ay, los lamentos, las quejas para el mundo. Y bendecir al Señor aunque estemos en la aflicción, en el desierto, porque Él nos quiere hartar de bien, a la postre hacernos bien, que nuestra necesidad es Cristo. Y de Cristo tenemos abundantemente y sin reproche. Amén. Que el Señor sea bendito.